Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos una vez más a La Semilla Podcast. Seguimos con el estudio de Efesios y ahora vienen dos versículos que son los versículos centrales, ¿no? de este capítulo, y versículos bien duros para mucha gente. Vamos a estudiar el versículo 8 y 9 de Efesios, ¿no? Del capítulo 2 de Efesios. Y vamos a empezar leyendo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, la salvación es por medio de la fe. Ahí está muy claro. Pablo está dejando muy claro porque esta iglesia, las iglesias de Asia Menor, estaban se distanciando de la palabra de Dios, haciendo cosas. Y Pablo deja muy claro que la salvación es por gracia por medio de la fe. Nosotros nunca podemos confiar en nuestras obras, porque la Biblia dice que la obra de una persona no redimida es como trapo de inmundicias. Y muy bien, nuestra respuesta en la salvación es la fe. Eso tenemos que saber. Nuestra respuesta a la salvación es la fe. Pero ni siquiera esto es de nosotros. Deja muy claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es de nosotros. Les explico. Pues es don de Dios. Hasta esa fe que necesitamos para creer en el sacrificio de Cristo no es nuestra. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, así como la salvación. Eso tenemos que entender. La fe no es algo que ejercemos en nuestro propio poder o con nuestros propios recursos. En primer lugar, no tenemos recursos, no tenemos poder ni recursos para esto. Además de esto, Dios preferiría que no confiásemos en tales cosas como si las tuviéramos. De otro modo, la salvación sería en parte por nuestras propias obras y tendríamos alguna razón de jactarnos. Pablo se propone hacer énfasis en que la fe es ajena para nosotros, mientras que no nos sea dada por Dios. O sea, no tenemos recursos absolutos para tener la fe. Quien da la fe es Dios. Él provee la salvación y Él nos regala la fe. La fe es un don de Dios. Quando nosotros não analisamos ou não prestamos atenção ao texto, pensamos que Deus está falando, em este caso, de la salvação. Quando diz, e esto não de vosotros, pero se não está se referindo a la fe. La fe não é de nosotros, la fe é de Deus. Ele nos dá todo, porque não temos condições, não temos recursos necessários para poder ter esta fé. Alguns han objetado esta interpretação dizendo que la fe, porque la fe em grego é pistis, pistis, tiene declinação feminina, mientras que este pronombre, ¿no? Es un pronombre, en grego es touto, touto. Esto en griego es touto. Es neutro. Lo cierto es que no hay problema en ello mientras se entienda que la palabra esto no se refiere con exactitud al sustantivo fe, sino al acto de creer. Esto está se refiriendo al acto de creer. Además, esta interpretación pone el mejor sentido ao texto, porque se esto se refere a por gracia sois salvos, es decir, a la declaración completa, la adición de y esto no de vosotros, pues es don de Dios, sería redundante, porque gracia se define como um acto
que Deus realiza a nosso favor, sem merecê-lo, não é assim? Por exemplo, misericórdia é o que nós outros recebemos de Deus sem merecê-lo. Isso é misericórdia. É um regalo, sim ou não? O que eu não mereço, eu recebo. Deus é o contrário de nós outros, não? Nós damos as coisas porque essa pessoa merece. Se merece eso, claro. Se merece, isso se merece. Pero Deus nos dá seu amor. Aunque no lo merecemos. Exatamente. Deus é Deus, né? Então, porque graça se define como um acto que Deus realiza a nosso favor sem merecê-lo. Já hemos visto que nós outros não temos recursos, não temos condições para fazer algo para merecer a salvação. Se a salvação é por graça, tem que ser um regalo imerecido de Deus. A fé é apresentada como um regalo de Deus. Aí em 2 de Pedro 1:1. Poderias ler, Juan? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien, entonces la fe es presentada como um regalo de Deus. Também puedes encontrar isto em Filipenses 1:29 e Hechos 3:16. Essa cita bíblica vocês podem ver depois em suas Bíblias. Toda pessoa vive por fé. Por exemplo, o agricultor, ele sembra uma semilha. Ele tem fé que essa semilha vai crescer. Por exemplo, quando cruzamos um puente, creemos que esse puente não se vai cair. Não se vai cair. Quando abrimos uma botella de água, creemos que essa água não está contaminada. Mas assim, por isso la tomamos, ¿no? Claro, porque si no tuviéramos fe, seríamos paranoicos. No podríamos ir a un restaurante, por ejemplo. Sí. Si nos sirven, no sabemos qué le han echado. Sí, por ejemplo, en los días de los reyes en el Antiguo Testamento, había un copero. Claro, el que él probaba, ¿no? Primero todo. Todo. Él tenía que comer delante del rey. Porque el rey tenía muchos enemigos. ¿No ves el caso de Faraón? El panadero y el copero, hubo un problema, los dos fueron a la cárcel. El copero salió, fue perdonado, pero el copero fue hallado culpable y lo mataron. Claro, el panadero fue hallado culpable. El panadero, pero el copero no fue perdonado, porque él fue a la presencia de Faraón y habló de José, porque el copero tenía que entrar a la presencia del rey y comer su sopa, su segundo, su vino, tomar su vino delante del rey. Después el rey comía. Y nosotros no, nosotros vamos a un restaurante como tú mismo hablaste y comemos ahí tranquilamente porque creemos que esa persona que ha cocinado, que ha preparado, no ha envenenado. No tiene nada malo eso. No tiene nada malo. Entonces, toda persona vive por fe, porque si no tiene fe, va a ser un paranoico, ¿no? Como bien dijiste. Muy bien. Pero la vida es una serie constante de actos de fe, como ya hemos visto. Todo es por fe. Incluso la Biblia dice que todo que hacemos tenemos que hacerlo por fe. Porque lo que hacemos dudando es pecado. Lo que no se hace por fe es pecado. Eso tenemos que entender. ¿Ves que pecado no es solo hacer cosas malas? Claro, es a pesar de que hagamos cosas buenas, pero si no creemos, es pecado. O sea, no creer es una forma de pecado. Por ejemplo, Deus te promete bendecir. Si no crees, estás pecando. Y a veces nosotros pensamos que pecado es solo hacer cosas malas. Y no lo es. Si bien que no crees, es malo, ¿no? Claro.
é malo, principalmente para a pessoa que não crê. Nenhum ser humano, sem importar quão escéptico seja e confiado em si mesmo seja, poderia viver sem o exercício da fé. Nós estamos falando da fé natural. Também ha sido dada por Deus. Isso faz parte, não, de nossas vidas. Agora, uma coisa que temos que entender. El ser membro de uma igreja, el bautismo. Há pessoas que se bautizam, verdade? Claro. Eu sempre hablo que há pessoas que se zambulham, né? Porque se bautizam sem fé. E, por exemplo, quando falamos da religião tradicional, os bautismos, as confirmações, as donações, ¿no? Dar, ser um bom vecino, guardar a lei. Isto não significa que eres salvo. Isto não te dá direito à salvação. Lo que te hace um salvo é crer em el sacrifício vicário de Cristo. Tu puedes dar todo tu cuerpo, Pablo escrevendo, não é assim? Tu podes ser todo. Porque, sabes que eu conosco muita gente que são espiritistas. Eles têm casas para albergar a los niños que foram abandonados por los padres, pessoas que sofrem de enfermidades terminais e todo tipo de coisa. Eles têm. Há hospitais. Lo hacen gratuitamente. Todo o tratamento da pessoa é grátis, é gratuito, não? Não se paga nada. Pero eles não creem em Jesus Cristo. Su Deus não é Jesus Cristo. Eles hablam de Deus, pero su Deus não é o Deus verdadeiro. Tem su nome. Então, se a salvação fosse por obras, eles seriam salvos, sim ou não? Claro. Pero eles fazem um montão de coisas. Uma vez eu me encontrei com um e ele estava muito orgulhoso porque eles ajudavam a los pobres, a los necessitados, a los enfermos. Davam de comida a los niños que haviam sido abandonados por seus padres. E eu disse, Senhor, isso não te salva. O único que te salva é crer em Jesus Cristo como tu único suficiente Salvador e Senhor. Porque não vale ser só o Salvador, tem que ser Senhor e Salvador. Não aceitou. Estava feliz porque estava fazendo boas obras. E aqui, em versículo 8 e 9, nos deixa bem claro que a salvação é por graça, por meio da fé. A fé em quem? Em Deus. Não é em obras. Muitos confiam em suas próprias obras para ser salvos, não é assim? A maioria, tanto as religiões como as sectas, o comum denominador de elas é salvação por obras. Por que crees que muitos estão na calle hoje, evangelizando? Porque tienen, por eso, ¿no? Por las obras, porque tienen que ser salvos. Tienen que presentar algo a su líder. Claro. Outros ensinam que se tu não pertences a su denominação, não eres salvo. E o mais curioso é que a Bíblia nos habla de um homem que não pertenceu a nenhuma denominação. O ladrão de la cruz ha creído em Cristo e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E muitas pessoas inventam uma história com paraíso. Quero paraíso. O cielo. Porque é paraíso um lugar de delícia. Sem sofrimento. É isso. Então, a salvação é por graça, por meio da fé. Está muito claro na Bíblia. Al aceptar a obra consumada de Cristo a nosso favor, actuamos por la fé suministrada por la gracia de Deus. Esse é o acto supremo de fé humana, o acto que, apesar de ser nosso, tem sua razão de ser em Deus, porque é um dom dado
a nosotros por gracia. De nada vale llorar. Ver la película de Jesús, ¿no? Cuando es crucificado por la Pascua. De nada sirve llorar o no comer carne ese día. Claro, de nada vale. Nada vale. Son simples tradiciones, ¿no? Son tradiciones, son costumbres. Eso no vale. Solo vale colocar tu fe en el sacrificio de Cristo. Creer en sacrificio. Cuando una persona se ahoga y deja de respirar, no hay nada que uno pueda hacer en absoluto, ¿no es así? Para que pueda respirar de nuevo, ¿qué se hace? Uno tiene que ayudarlo, ¿no es así? Hacer respiración boca a boca, ¿no es así? Boca a boca. Entonces, para que la persona pueda respirar de nuevo, es indispensable que otra persona le inicie la respiración. Si no, la persona no puede sobrevivir. Una persona que está muerta espiritualmente, porque ya hablamos de esto varias veces, no puede tan siquiera tomar una decisión de fe, a no ser que Dios primero le infunda el aliento de vida espiritual. O sea, que no es nada nuestro. Si estamos muertos, la pregunta es, ¿qué puede hacer un muerto? Claro, no puede hacer nada. No puede hacer nada. La fe es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Entonces, una definición de fe es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Por esa razón, somos responsables de exercerla y también de las consecuencias que trae el no exercer. Eso está en San Juan 5:40. ¿Puedes leer, Juan? Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mucha gente no quiere que venga a Cristo, porque solo Cristo puede dar vida, vida espiritual. Ya hemos sido creados, sí, a su imagen. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios y a su semejanza, pero está muerto espiritualmente. Y solo Jesús puede dar vida. Obviamente, sí es cierto de que la salvación es del todo por la gracia de Dios. Eso no podemos discutir. No podemos discutir. Tenemos que aceptar esto como verdad. Esto es la verdad. A muchos no van a aceptar, porque prefieren creer en sus obras. Y de este modo, una persona nunca llegará a tener vida espiritual. Nunca. Está claro que no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Es un don de Dios. Vamos a repetir esto siempre. El esfuerzo humano no tiene que ver con su obtención. Ahí Romanos 3:20 nos deja muy claro. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por las obras de la ley, nadie puede ser perdonado. Justificar eso, no ser perdonado. Esto es así para que nadie se gloríe. Como si hubiera tenido parte alguna en ello. Imagínense, el hombre por naturaleza ya es orgulloso. Imagínense si pudiera salvarse. Peor todavía. Toda jactancia humana es eliminada por completo en la salvación. Eso ustedes pueden observar en Romanos 3:27, Romanos 4, versículo 5, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 31. No obstante, las buenas obras ocupan un lugar importante, como Pablo procede a afirmar inmediatamente en el versículo 10. Y esto nosotros veremos en el próximo episodio. Ya, entonces, estos dos versículos, bueno, la verdad son bastante importantes, ¿no? Para entender por qué es que hemos llegado a Cristo. A veces muchos han recibido, han creído, pero aún andan, hay ciertas dudas, ¿no? Hay ciertas dudas. Entonces aquí nos vemos que
nosotros somos salvos por una fe que Dios mismo nos ha dado, ¿no? Entonces, ¿cómo también podríamos dejar de ser salvos? Essa é a pergunta. Claro. Por que ensinam que podemos perder a salvação? Se todo é de Deus. Claro, si la fe nos ha dado Dios, entonces no puede ser. No hemos hecho nada nosotros. Simplemente hemos aceptado lo que Dios nos ha dado. Sí, hemos recibido. Claro. Hemos creído. Claro, nada más. Yo creo que decir que perdemos la salvación es darnos mucha autoridad a nosotros. Sí, por supuesto, porque ahí está diciendo que nosotros podemos hacer cosas para ser salvo o mantenernos. Para mantenernos salvos, claro. Sí, tenemos que ser buenas personas. No, Ahora yo te pregunto, Juan, ¿cómo nosotros con nuestros propios esfuerzos vamos ser buena gente? No podemos, no hay manera, o sea, si somos buenos o correctos aquí en este mundo también es por Dios, ¿no? Porque Sí, Él nos es por sostiene. gracia, por misericordia. Claro, porque Él hasta nos sostiene, eso ya también hemos visto en programas pasados, que Él nos sostiene, no hay manera de que Sí. nos vayamos, o sea, no hay manera, o sea, No hay manera. No puede existir eso. Em São João, capítulo 10, versículo 28, dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de quem? De Deus. De Dios, ¿no? Se Ele nos ha dado la fe, se Ele ha provisto el Cordeiro, como nos vai, uma vez que já hemos recebido de Deus, Ele nos vai mandar ao inferno. Nos vai quitar a salvação, porque isso é o que ensinam, esses senhores que ensinam que sim se perde a salvação. Claro. Então, a salvação em su punto de vista, y ese punto de vista es por obras. Quieras o no acomodarlo como sea, al final termina siendo las obras que nos van a dar la salvación. Y aquí en la palabra nos dice algo diferente, ¿no? Que todo es de Dios y que la gracia es de Dios, la fe es de Dios. Y si estamos en Él, es gracias a Dios, ¿no? Que al final la gloria va a ser para Él, ya veíamos en el programa pasado. Entonces, con eso queremos dejarlos que reflexionen sobre estos puntos, ¿no? Porque y animarlos a que investiguen, ¿no? Investiguen más. Que creen otras religiones, todo eso, van a darse cuenta que todos caen en lo mismo, en que te necesitas hacer algo, alguna obra para llegar al cielo, o dar algo de ti para llegar al cielo, ¿no? Otros dicen, no, yo tengo que ser bautizado. Claro, no, obras, siguen siendo obras, ¿no? No, uno se bautiza porque es un mandato, ¿no? Ajá, es un mandato. Jesús dijo así que a los discípulos, ¿no? Que debían hacer discípulos y bautizarlos, ¿no? Los discípulos de Jesús deben ser bautizados, pero el bautismo no es para ser salvo. Claro, no es para ser salvo. Por ejemplo, otros hacen la confirmación. Después del bautismo sigue la confirmación, ¿no? Ajá, algo así. Luego de la confirmación sigue... Hay otro detalle que dicen, tú tienes que hacer para ser salvo. Claro. Y tienes que asistir por lo menos una vez al año a la misa. Claro, no también. Entonces, todo esto son al final obras. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú toques todas las puertas del mundo, asistas a la iglesia siempre, no hagas todo, dice que si no lo haces por amor, de nada sirve. Entonces, yo veo eso, ¿no? Que mucha gente hace obras para ser salvo, no hay amor ahí. No quieren hacer algo bueno, sino solamente es algo egoísta, ¿no? Que quieren salvarse. Ellos no quieren someterse a la manera de Dios, porque la manera de Dios es así para ser salvo. Él da la fe, la gracia, todo es de Él. Y el cordero, el sacrificio, todo Dios ha preparado para salvar el pecador, pero Él prefiere hacer obras, por ejemplo, subir una escalera. Claro. Mas assim, caminhar de rodilhas, um dia tal, não? Aí, sube a escalera de rodillas, ou camina descalzo en la pista, 3 de la tarde. Claro. O sea, hacen ciertas penitencias, hay muchas cosas, ¿no? Si investigamos, habrían muchos... Sí, pasaremos todo el día hablando sobre esto. Muchos episodios, muchos programas que podríamos
hablar de cada uno de estos puntos, ¿no? Y es bastante. Entonces, les animamos a que ustedes también investiguen, a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nosotros tampoco queremos imponerles, ¿no? Esto es así, pero estamos hablando aquí de algo muy cierto. Y si ustedes van y buscan más información, van a encontrar muchas más prácticas que caen en lo mismo, ¿no? Y que no son bíblicas, ¿no? Entonces, esperamos que haya sido de mucha bendición y también coméntenos qué le ha parecido el programa, si ha encontrado también otras prácticas diferentes, si usted tal vez ha visto, ha sido parte alguna vez, no sé. También ahí escríbanos alguna de sus experiencias, ¿no? Y también si tiene algún problema, alguna duda sobre estos temas también, que estos sí son temas bastante amplios, también estamos aquí para ayudarlos. Y también compartan, suscríbanse para que siempre esté ahí al tanto de todos los episodios o programas que estamos subiendo. Ya saben que estamos subiendo siempre los sábados. Esperamos que sea de mucha bendición y Dios mediante vamos a seguir el siguiente episodio, el siguiente sábado. Nos vemos hasta la próxima.